gusta amanecer pensando que me quieres. Señor Eric, tiene que regresar a la casa. La empresa lo necesita. Reina Liz, aléjate de mí. Señor Eric, por favor. Señor Eric. ¡Ah! Tiene que regresar a su casa, por favor. Mire, solo tiene que firmar eso y ya. Reina Liz, te dije que no volvieras. Ese papel no tiene valor en mi mundo. ¿Entiendes eso? Mire, si usted no lo hace, Augusto va a tomar la posesión de todo. Mañana en la junta directiva. Augusto. Pues dile que se quede con todo. Él siempre tuvo hambre de oficina. Yo tengo hambre de rimas y de versos. Solamente de eso. Mi primo se quiere quedar con el trono, pues que se quede. Señor, mire, es que no es solo un papel. Augusto se dedica al lavado de activos. Compra terrenos riesgosos. Si esto sigue así, 300 familias van a perder sus hogares. Señor, por favor, hágalo por el legado de su padre. Por la memoria de mi padre. Ese dinero está manchado, Reina Liz. Fue construido sin honestidad. Yo me alejé de ahí. Me alejé lejos de esa podredumbre para limpiar mi apellido. Por eso decidí ser cantante, para trabajar con sudor y honestidad. Mire, usted puede cambiar las cosas. Puede ser que la empresa tenga otro rumbo, ¿sí? Puede usar el poder para el bien. Por favor, señor Eric. Ya tomé una decisión. Hace 5 años, cuando decidí salir de esa mansión con una mochila, hice mi vida lejos de todo ese mundo. Y no pienso volver a encerrarme de nuevo. Señor Eric. Señor Eric. Sé que tu regreso va contra la corriente, que tal vez nunca pueda ser, tanto que quisiera poder decirte. Parece que levantar gente del piso va a ser mi trabajo hoy. Señorita, venga, le ayudo. Cuidado. Gracias. De verdad, muchas gracias. Tenía bastante prisa. Oye, esto es un diseño de carga estructural para un voladizo, ¿verdad? El cálculo de los nodos es impecable. Pero si refuerzas el ángulo de la viga central, ganarías más espacio de luz. Es un trabajo excelente. A ver, espera. ¿Cómo sabes tanto? Eres músico, ¿no? La complejidad de esos planos no se la ve a simple vista. Pues digamos que una persona del pasado me enseñó muchas cosas. Me gustaba observar cómo construía sueños sobre el papel. Pues ese alguien del pasado te enseñó bastante. Y tú tienes muy buen ojo. Por cierto, soy Morelia. Eric, ¿puedes tenerme un rato, por favor? A ver. Den. Como amuleto para que no te vuelvas a caer. Es un poco de mi música. Algo de lo que hago aquí en la calle. Pues muchas gracias. Lo voy a escuchar. Pero en cuanto llegue a mi casa, porque ahorita tengo una reunión muy importante con mi jefe. Bueno, el jefe. El jefe. Suena que no te agrada mucho. Es que, bueno, en realidad no es mi jefe. Es una persona que pusieron delante de la empresa porque el verdadero dueño no quiere aparecer. Pero este tipo es muy arrogante. Solo está tras los números y no, a mí no me cae nada bien. Pues debes tener mucho cuidado con él. Dicen que los jefes arrogantes solo son sombras de alguien más. Exacto. Mira. Cuidado. Ya te ayudo. Ten.
Gracias. Me tengo que ir porque de verdad tengo prisa. Pero suerte con tu música. Y tú suerte con tus planos, arquitecta. Gracias. Adiós. Nos vemos. Sé que tu regreso va contra la corriente, que tal vez nunca pueda ser. Más tarde. ¿Pero qué es esto? Jessica. Jessica. ¿Qué? ¿Por qué está mi ropa en la calle? ¿Qué significa todo esto? Pues es tu ropa, ¿no? Y es lo único que tienes. Y yo no tengo nada que ver con eso, ni contigo. Estoy harta. Mi amor, mira. Yo sé que han estado difíciles las cosas, pero hoy fue un buen día. Mira, conocí a una chica que... Eric, siempre es lo mismo. Hoy fue un buen día, mañana será mejor, pronto voy a pegar un disco, pronto voy... Eric, no hay nada, no pasa nada. Siempre es lo mismo, solo tengo promesas vacías y un refrigerador vacío. Por favor, Jessica. Mira, ten un poco más de paciencia, ¿sí? La música es mi vida. Solo un éxito. Solo estoy esperando uno. Y estoy a la nada de hacerlo, mi La amor. música no se come. Y la paciencia no paga la renta. Eric, yo estoy joven. Soy hermosa. No me voy a desperdiciar con alguien que no me dé lo que yo realmente merezco. Y mucho menos voy a estar aquí esperando un milagro. No, es que no, mi amor, no es ningún milagro. Es trabajo honesto y trabajo duro. Mira, Eric. No vuelvas a cruzar esa puerta hasta que no vuelvas con dinero en las manos. Y si no consigues dinero de verdad, entonces olvídate que yo existo. Jessie, me estás dejando por dinero. Después de todo lo que hemos pasado. Te lo vuelvo a repetir. Ve y consigue dinero real. O si no, olvídate que existo, Eric. ¿Qué? Jessie, pero por favor, hablemos. No lo puedo creer. Buenos días, licenciado. Le traigo su café y también los reportes de análisis de la nueva zona industrial. Déjalo ahí. Ahora no tengo tiempo de revisar dibujos. Estoy cerrando la compra de unos lotes en el sur, antes de que la competencia se entere. Disculpe que me meta, licenciado, pero alcancé a ver los contratos de esos lotes. Si gusta, le puedo ayudar con el análisis de suelo y la viabilidad técnica. Esos terrenos son bastante inestables y puede ser perjudicial para la empresa. A ver, Morelia, bajemos a la realidad. Tú solamente estás aquí para traerme café y organizar mis archivos. Por favor, eres un asistente más. No te creas arquitecta solamente porque sabes manejar una regla. Las decisiones financieras de la compañía están muy por encima de tu capacidad de comprensión. Pues mis títulos dicen lo contrario, licenciado. Además, yo solo velo por el bienestar de la compañía. A ver, del bienestar de la compañía me encargo yo. O bueno, hasta que de mi primo se dignen venir a firmar estos documentos. Solamente ahí gente como tú serán los primeros de salir de la compañía. Entiendo, señor. Disculpe, no volverá a pasar. Ahora quiero que te vayas y me traigas el reporte de nómina. Y por favor, procura la próxima vez traer el café más caliente. Sí, señor. Con permiso. Ay,
Eres un arrogante, Augusto. El verdadero dueño de la empresa jamás permitiría que trataran así a la gente que levantó este lugar. Día siguiente. Jessica, ¿qué haces aquí? Eric, ¿tú qué haces aquí? Y vestido de esa manera. No me digas que empeñaste tu guitarrita para comprarte este disfraz. Eric, ¿qué haces aquí? Vine a buscar una oportunidad, Jessica. A ver si encuentro ese futuro que tanto me reclamaste ayer. Pensé que si encontraba trabajo, podíamos recuperar lo nuestro. Eric, no. ¿Tú qué pensaste? ¿Que poniéndote un traje vas a estar a la altura de esta empresa? ¿Ah? No. Jessica, por favor, no te portes así. Mira, yo sé que cometí errores y lo acepto, pero podemos intentarlo una vez más. Por favor, si demuestro que puedo proveer lo que necesitas y todo lo que tú quieras. Mira, Eric, te lo voy a decir así. Aquí el único puesto de trabajo que te pueden dar es de conserje. Porque para lo único que sirves es para hacer esas rimas baratas. Y creo que ni para ese trabajo sirves. Porque te pondrías a cantarle hasta las escobas. ¿Qué? ¿Tan poco o algo para ti? Vales lo que tienes en el banco. O sea, nada. Te voy a pedir que te quites de mi camino, porque a diferencia de ti, yo soy la nueva asistente de presidencia. Así es, voy a trabajar al lado de la persona más importante de este lugar, del señor Augusto. Él sí es un hombre de poder. No lo puedo creer. Asistente de Augusto. Vaya, tan pequeño que es el mundo. Sí. Así como tú eres tan pequeño en este edificio. No me dirijas más la palabra, Eric, que me da mucha vergüenza. ¿Eric? Eric, ¿qué haces aquí? Casi no te reconozco. Sin la guitarra y con ese traje te ves diferente. Luces bastante bien. ¿Qué tal, Morelia? Qué sorpresa encontrarte aquí. Vine a resolver unos asuntos pendientes. Pero, wow, no pensé encontrarte. ¿Cómo has estado? Ay, pues mi jefe está más insufrible que nunca. Y con la nueva chica que contrataron, esa tal Jessica, solo viene a lucirse en los pasillos y ni siquiera trabaja. La empresa se está hundiendo y nadie hace nada para salvarla. Y como el dueño es un fantasma. Tan mal están las cosas allá arriba. Peor de lo que te imaginas. Augusto anda firmando contratos que ni siquiera le benefician a la empresa. Y yo cada vez pienso dejar todo esto, pero también pienso que amo mi trabajo. Morelia, me gustaría saber más de eso. De todo lo que sucede realmente en esas oficinas. ¿Quieres saber los secretos de Estado? Digamos que me interesa la arquitectura de las buenas empresas. Te invito a un café, ¿qué te parece? Así me cuentas a profundidad todo y te despejas un poco de ese ambiente. Pues me parece una idea maravillosa. Ese Augusto ya me tiene con mucho dolor de cabeza. Y salir con alguien que sabe de planos y de música, pues me parece un plan perfecto. Entonces vamos. Conozco un lugar cerca donde hacen el café tan bueno. Casi tan bueno como tus diseños estructurales. Así es, Eric. Estos son los lotes que Augusto compró en la zona norte. Ese es un terreno salitroso y la verdad
lo compró solo por puro nombre. Estoy segura que en menos de 6 meses la constructora va a quebrar. No solo eso, Morelia. Está ignorando el flujo de logística que mi padre, que el dueño original diseñó. Está destruyendo el legado por pura soberbia. Exacto. Y es frustrante ver cómo alguien destruye todo lo que nunca construyó. Y yo, la verdad, cada vez que intento aconsejarle o darle mi punto de vista, siento que le estoy hablando a una pared. Morelia, hay algo que tengo que decirte. Mira, no quiero que me sigas viendo como el músico de calle que sabe de arquitectura. ¿De qué estás hablando, Eric? Mi nombre completo es Eric Imperial, el único hijo del fundador de esa empresa. El jefe fantasma que Augusto está esperando para que firme su renuncia. Soy yo. No puede ser. ¿Eres el heredero? ¿Eres Eric Imperial? Ay, no, Eric, perdóname. Y yo diciendo que eres un fantasma. No, qué vergüenza. No, por favor, Morelia, no te disculpes. Quería conocer a alguien que conozca al hombre y no al apellido. Quería a alguien que me cuente qué es lo que realmente está sucediendo en esa empresa, no por miedo ni por interés. Y hoy tú me confirmaste lo que temía escuchar. Ay, es que no puedo creerlo. Pero, ¿y esa chica, Jessica? ¿Ella sabe quién eres? No. De hecho, ella es mi exnovia. Me dejó porque decía que no tenía futuro como cantante, ¿puedes creerlo? Me tiró las cosas a la calle y se cansó de mi miseria. No puede ser. O sea, te dejó por pobre y ahora regresa a tu empresa a pedir trabajo. Es el karma más rápido que he visto en mi vida. Tenía mucho resentimiento con mi padre. Por eso me alejé. No quería su dinero manchado. Pero hoy al escucharte me di cuenta de que si no tomo mi lugar, Augusto no solo va a destruir el dinero, sino el trabajo de cientos de personas. Personas honestas como tú. Entonces, ¿qué piensas hacer? Hoy mismo voy a tomar mi lugar. ¿Me ayudarías a reconstruir el imperio? Claro que sí. Y no es por el apellido, sino porque sé que tú también amas lo que estos planos representan. Así que cuenta conmigo. ¿Pero quién te crees que eres para ingresar a mi oficina? ¡Seguridad! Ni gastes saliva, Augusto. Los guardias ya saben quién da las órdenes aquí a partir de hoy. ¿Conoces a este tipo? Mi amor, este fue el que estaba coqueteándome allá abajo. Yo te dije, Eric, mejor vete antes de que te saquen de aquí. Cállate, Jessica. Eric no es ningún conserje. Él es Eric Imperial, el dueño de todo esto y de todo lo que estás pisando. ¿Qué? Eric, ¿y por qué tú no me dijiste nada? Eso no es justo. Tú me hiciste creer que no tenías nada mientras yo salía a trabajar. Claro que no, Jessica. Tú misma decidiste ponerme un valor que dependía de mi cuenta bancaria. Me tiré hasta la calle porque pensaste que no tenía nada de dinero. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a buscar porque te enteraste que soy el dueño de la empresa? No me das lástima, me das pena. Eric, yo lo hice por los dos. Me sentía presionada. Jessica, ya fue suficiente. Estás despedida.
Y no solo de la empresa, sino de mi vida. Primo, por favor. Todo esto fue un malentendido. Mira, puedes firmar y podemos quedar como socios. Tú sabes que yo sé manejar la compañía. Ya lo sé todo, Augusto. Sé de los lotes inservibles. Y lo sé gracias a una verdadera profesional. Sabía que eras una chismosa y que no podía confiar en ti. Por favor, Eric. No le vas a creer, esta mujer solo quiere dinero. No, Augusto. Yo no soy ninguna chismosa. Yo solamente quiero que le devuelvan la honestidad a esta empresa. La misma que tú se la arrebataste. Y no te preocupes. Puedes decirme todo lo que tú quieras. Pero las firmas en esos contratos ilegales dicen más que 1000 palabras. Tienes 5 minutos para desaparecer de esta empresa. La policía está en camino, con una orden por fraude. Si te vas ahora mismo, tal vez podrás conseguir un buen abogado. O si te quedas, hoy mismo duermes en una cárcel. Gracias, Morelia. Sin tu valentía, esta empresa hoy sería una ruina. Quiero que desde mañana seas la nueva directora de proyectos. ¿En serio? Gracias, Eric. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti.